¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tratar de comprenderlos con mayor claridad. Acabamos de oír a Juan Carlos Monedero sobre la situación verdaderamente muy preocupante y crítica que se está viviendo en las costas de Venezuela, donde el imperio amenaza nuevamente con atacar a un país. Y en gran medida, todos lo sabemos, aunque muy pocos lo tienen bien definido, todos sabemos que uno de las motivaciones que tiene el gobierno de Estados Unidos es quedarse con la riqueza petrolera de Venezuela. No es asunto de que le interese tanto la democracia. Si así fuera, Trump estaría poniendo el ejemplo en su propio país. Pero la crisis de Venezuela, aunque haya quien la observe muy lejos de nosotros, aunque geográficamente esté muy lejos de nosotros, en términos del peligro que representa una guerra en Venezuela, un ataque del gobierno de Estados Unidos en Venezuela, también podría tener desgraciadamente alguna consecuencia para nosotros porque alentaría los apetitos intervencionistas de los halcones que trabajan en la capital de Estados Unidos. Cada día resuenan con más estruendo los tambores de guerra de una intervención armada de Estados Unidos en Venezuela, y esa no es una buena noticia para México, porque los apetitos intervencionistas siguen latentes en el ánimo de los halcones que rodean al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, razón por la cual no deben desestimarse las amenazas abiertas que desde las altas esferas de la derecha estadounidense se pronuncian contra México. Las más recientes alusiones intervencionistas fueron de un senador republicano y de un influyente ex subsecretario de la Defensa del gobierno estadounidense. Usted sabe que un mes sí y otro también. Los gringos amenazan con un ataque armado en nuestro territorio con el pretexto de combatir a los cárteles de la droga, como si de aquel lado no existieran suficientes distribuidores de drogas y no tuvieran responsabilidad para combatir el problema en su territorio. Pero con Estados Unidos siempre sucede así. Lo único que necesitan es un pretexto para intervenir en el territorio de otro país y el problema es después cómo lo sacamos. Pero, por lo pronto, frente a esas amenazas, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no ha cambiado. Luego de una muy firme respuesta a las maliciosas propuestas de Donald Trump de intervenir militarmente en México para atacar directamente a los cárteles de la droga, que el gobierno estadounidense, muy convenientemente para sus intereses, denominó como organizaciones terroristas y presumiría que con base en su voluntad y en sus leyes, ellos podrían intervenir contra cualquier organización terrorista en cualquier parte del mundo, incluyendo el territorio de México. El martes 1 de abril del 2025 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales al artículo 40 de nuestra Carta Magna, que establecen un blindaje jurídico para nuestro país contra la injerencia externa que pudiera atentar contra la soberanía de la nación. Y ustedes recordarán que justamente en su discurso en el Zócalo del 5 de octubre, como parte de la conmemoración de su llegada al máximo poder de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió en particular a esas reformas. El senador republicano por Florida, un sujeto que se llama Carlos A. Jiménez, de origen cubano, en un arrebato de arrogancia e insolencia, publicó el pasado miércoles 15 de octubre de 2025 en su red social X lo siguiente: desde el Congreso de Estados Unidos denunciamos el patético accionar de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en oxigenar a la dictadura asesina en Cuba. Mientras se considera renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿cómo es posible que Sheinbaum esté ayudando a las dictaduras narcoterroristas de la región? Si México sigue colaborando con Venezuela y Cuba, será tratado igual que los parias que están amparados. Así de esas dimensiones fue el exabrupto de este senador derechoso de Florida, Carlos A. Jiménez, publicado en su red social X.
Vemos en la diapositiva número 4 el retrato y la carátula de la red social X, a través de la cual se comunica este senador republicano Carlos A. Jiménez, congresista estadounidense, Fuerzas Armadas, Seguridad Nacional y comités electos sobre China, vicepresidente de una organización RG2, bombero y alcalde en Miami-Dade. Este es el personaje que con insolencia y con arrogancia pretende darle lecciones a la presidenta de México y juzga desde la perspectiva de los Estados Unidos que los gobiernos de Venezuela y Cuba son gobiernos terroristas, cuando quien está matando gente que sale en lanchas de Venezuela es el ejército de Estados Unidos, en lo que podríamos conceptualizar como un verdadero asesinato con toda premeditación, alevosía y ventaja, porque las personas que han sido asesinadas ni se les ha comprobado que fueran narcotraficantes, ni se ha probado que las lanchas que fueron explotadas por los disparos de los barcos estadounidenses fueran en realidad lanchas que llevaran drogas. En ese mismo clima belicoso, ese mismo día, el pasado miércoles 15 de octubre del 2025, como si estuvieran en sintonía, un usuario de la red social X, identificado como US Homeland Security News, y que presume difundir noticias de seguridad nacional de Estados Unidos con actualizaciones sobre seguridad nacional, seguridad fronteriza y noticias desde Washington, publicó un airado exhorto al gobierno de Donald Trump que refleja en gran medida la idea que comparte una buena parte de la población estadounidense que apoya al hombre naranja. Decía este mensaje: alerta, México se ha convertido en un estado fallido de facto, con cárteles del narcoterrorismo controlando vastas regiones del país y operando negocios a lo largo del país, acumulando miles de millones de dólares al año, de dólares que se lavan en Estados Unidos, con un ejército enorme para combatir al gobierno y amenazar a civiles indefensos. Estos cárteles representan una grave amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Es hora, dice entre admiraciones, es hora de lanzar ataques aéreos masivos para destruir a esos terroristas. Y le arrogó el mensaje a Real Donald Trump. Pero no son los únicos casos recientes de amagos contra México. Contra el narcotráfico en México y Venezuela, toda opción está sobre la mesa, incluso atacar directamente a los cárteles. Esto aseguró un sujeto que se llama Carlos Díaz Rosillo, quien entre 2017 y 2021 fue subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental durante la primera administración de Donald Trump, y actualmente es director de Adam Smith Center de la Universidad Internacional de Florida, una de las organizaciones que realizan investigación y análisis para influir en la formulación de políticas públicas sobre temas como economía, política, tecnología o salud en la relación de Estados Unidos con América Latina. Si el gobierno de México demuestra que está haciendo todo lo posible por combatir directamente en contra de los cárteles de la droga, en contra del crimen organizado, no va a haber necesidad de que Estados Unidos se meta en el asunto. Pero si el gobierno mexicano no lo está haciendo y el presidente Trump piensa que esa falta de acción está afectando los intereses directos de Estados Unidos, ahí esa opción que está sobre la mesa se convertiría en una opción mucho más viable, es decir, la intervención armada de Estados Unidos en nuestro territorio con el pretexto de combatir a esos grupos que denomina terroristas y que también tienen muchos tentáculos en su territorio que no han sido combatidos con la misma dureza con la que presume que podría atacarlos en nuestro territorio. Esto que le comento, esto que le relato que dijo este sujeto llamado Carlos Díaz Rosillo, se publicó en una entrevista con el periódico capitalino Reforma, realizada por la reportera Emilia Martínez y publicada el pasado sábado 4 de octubre del 2025. Como usted puede ver, el tono en el que la derecha estadounidense se expresa con respecto a México y a su gobierno no es un tono ni muy comedido
ni muy apropiado para vecinos que presumiblemente debieran respetarse. Aquí la pregunta, dijo este consultor estadounidense llamado Carlos Díaz Rosillo, dijo, aquí la pregunta es si el gobierno mexicano está haciendo todo lo posible por asegurarse de que esos temas que son claves para el gobierno americano, como el narcotráfico, el flujo de fentanilo, el crimen organizado, la violencia, la migración ilegal, se está haciendo todo lo posible por colaborar o no. Y ese contexto va a determinar en gran parte si estamos hablando de una revisión o de una renegociación del acuerdo comercial. Esto dijo este consultor que influye de manera importante, sobre todo en el gabinete de Donald Trump. Y vemos en la diapositiva número 10 que en la página oficial del Departamento de Guerra, así se denomina ahora, antes era Departamento de Defensa, ahora por inducción de Donald Trump se llama Departamento de Guerra de los Estados Unidos, un sitio web oficial del gobierno de los Estados Unidos. Ahí aparece este consultor Carlos Díaz Rosillo, quien, por lo que usted escuchó, dice, pues si es necesario que hagamos algunos ataques armados en territorio mexicano, el gobierno de Donald Trump lo puede hacer. El domingo 5 de octubre del 2025, en el Zócalo de la Ciudad de México, en el mensaje para conmemorar el primer año de su administración en la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo rechazó terminantemente cualquier injerencia o intervención de una potencia extranjera en México. No fue muy específica para referirse a Estados Unidos, pero sí habló de una potencia extranjera. Meses antes, usted lo recordará porque eso fue muy difundido, meses antes, en la mañanera del 3 de mayo del 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que rechazó la propuesta que le hizo su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a que el ejército estadounidense ingresara a México para colaborar en la lucha contra el narcotráfico, ya que el territorio mexicano es inviolable y la soberanía no se vende, por el contrario, se ama y se defiende, dijo la presidenta. El día de ayer, comentó en la mañanera la presidenta, el día de ayer salió en un periódico de los Estados Unidos, en el Wall Street Journal, que el presidente Trump, en una de las llamadas telefónicas, me dijo que era importante que entrara el ejército de los Estados Unidos a México para ayudarnos en la lucha contra el narco. Y quiero decir que es verdad, que en algunas de las llamadas, pero no así como lo menciona el periódico, dijo lo siguiente: ¿en qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico? Les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudarle. Explicó la presidenta lo siguiente: ¿y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable. La soberanía es inviolable. La soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende. No hace falta. Se puede colaborar, podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio, nosotros en el nuestro. Podemos compartir información, le dijo la presidenta al hombre de naranja, pero nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio. Agregó la presidenta que durante sus conversaciones con el mandatario estadounidense ha afirmado que México es un país grandioso, libre, independiente y soberano, con un pueblo muy valiente, y por ello la presidenta de la República defiende el anhelo de las mexicanas y de los mexicanos de mantener inviolable la soberanía de nuestro territorio. La presidenta ha reiterado en varias ocasiones que el gobierno de México colabora y se coordina con la administración estadounidense, pero cada uno en su territorio debe realizar las acciones pertinentes en los temas que son de interés para ambos países. Colaboración, sí. Subordinación, no. Siempre en defensa de la soberanía de México. México es un país libre, independiente y soberano. Eso es lo que quiere el pueblo de México y por eso es lo que defiende siempre la presidenta de la República. Esa es la grandeza de México, ha dicho en reiteradas ocasiones la mandataria del país. Y vemos en la diapositiva 17
esta reforma que promovió justamente la presidenta Claudia Sheinbaum ante las presiones permanentes del gobierno de los Estados Unidos y en particular de Donald Trump. La presidenta promovió una reforma al artículo 40 constitucional contra la intervención extranjera. A este artículo 40 se le agregaron 2 párrafos. Alguien pensará que, bueno, ¿y eso de qué manera nos defiende? No, simplemente afianza desde la Constitución la posición del gobierno y lo compromete a respetar ese principio en todos los sentidos y en todas las circunstancias. ¿Qué dicen los 2 párrafos que se agregaron al artículo 40 constitucional? Dicen lo siguiente: el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Y agrega, el segundo párrafo agregado al artículo 40, tampoco consentirá el gobierno de México intervención en investigación y persecución alguna sin autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. No es una ocurrencia ni una superficialidad agregar estos párrafos al artículo 40 constitucional, porque se convierten en un mandato inviolable para quien esté como responsable del gobierno de la República. El Consejo de Seguridad Nacional, presidido por la mandataria de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, sería la instancia deliberativa y el primer frente de resistencia que tendría que activarse para actuar frente a la vociferante y permanente amenaza de un sujeto iracundo, inestable y abusivo como Donald Trump, que un día sí y otro también amenaza a México, respaldado por una corte de halcones que integran su gabinete, que paladean la posibilidad de una nueva invasión armada a nuestro país, que como usted sabe históricamente no sería la primera. La Ley de Seguridad Nacional establece los protocolos que tendrían que seguirse frente a una amenaza a la nación y define que quien tendría que suplir a la presidenta de la República al frente del Consejo de Seguridad Nacional sería la secretaria ejecutiva del organismo, responsabilidad que recae en la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. ¿En manos de qué personas e instituciones estaría el país en caso de que se presentara una situación que pusiera en riesgo la seguridad nacional? Bueno, el artículo 12 de la Ley de Seguridad Nacional establece qué dependencias tendrían la coordinación de acciones orientadas a preservar la integridad de México en el ámbito del Consejo de Seguridad Nacional. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza el Consejo Nacional de Seguridad y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, es la secretaria ejecutiva del organismo. Y por supuesto, forman parte del Consejo de Seguridad Nacional el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, el secretario de Marina, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Digamos que ese es el Estado Mayor que acompañaría a la presidenta y a la secretaria de Gobernación en cualquier contingencia que ponga en riesgo la seguridad del país. Además, también se suma al Consejo de Seguridad Nacional el secretario de Hacienda y Crédito Público, la secretaria de la Función Pública, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Comunicaciones y Transportes, el fiscal general de la República y el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación con autonomía técnica, operativa y de gasto, adscrito directamente a la titular de dicha secretaría, Rosa Isela Rodríguez, este Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Y bueno, la participación en el Consejo de Seguridad Nacional es personalísima y ninguno de sus titulares puede designar un suplente. Esto que le estoy relatando sería la estructura
que sostendría este órgano colegiado en el que se tendrían que tomar decisiones muy delicadas y muy importantes en el supuesto de que alguna de las amenazas de Donald Trump se hiciera realidad y el gobierno de Estados Unidos asumiera la temeraria idea de llevar a cabo acciones militares en nuestro territorio. Y no se trata de ninguna forma de defender a tal o cual organización delictiva. Se trata simplemente de que en nuestro territorio no se admite bajo ninguna circunstancia la presencia de una fuerza armada de otro país. Como dice la presidenta, quieren colaborar muy bien, apóyennos en labores de inteligencia, en la ubicación de las organizaciones delictivas, en encontrar una estrategia apropiada para ir a combatirlas, pero no se puede admitir bajo ninguna circunstancia que el ejército de los Estados Unidos pise territorio mexicano en una acción bélica. El Consejo de Seguridad Nacional debe reunirse cuando menos cada 2 meses a convocatoria expresa de la Presidenta de la República. Las reuniones del Consejo son de estricto carácter reservado. Las actas y documentos que se generen en las sesiones del Consejo de Seguridad son reservadas y su divulgación se considerará como causa de responsabilidad conforme lo establezcan nuestras leyes. Como usted puede ver, hay una previsión muy concreta que ya hizo el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, que gradualmente ha llevado a cabo reformas constitucionales con el propósito de crear un andamiaje correcto, por un lado, como usted lo sabe y lo hemos comentado aquí, para combatir con mayor eficacia la delincuencia organizada, pero también en previsión de algo que no deseamos, pero que en este momento, cuando vemos que hay una situación de crispación en la relación de Venezuela con Estados Unidos, el hecho de que pudiera presentarse una invasión armada de Estados Unidos en territorio venezolano podría alentar muchísimo los apetitos de esos halcones que gravitan en torno del presidente de Estados Unidos. Y ya ve usted que el presidente de los Estados Unidos no es tampoco una persona muy razonable, equilibrada, sensata y madura, y podría en algún momento ceder a la tentación de todos esos sujetos que le hablan al oído y que le dirían: hágalo, presidente, para que pase usted a la historia como el hombre que acabó con los cárteles de la droga. Entonces no hay que desestimar de ninguna manera estas ideas intervencionistas del presidente estadounidense y de la corte de personas que le hablan al oído y le dicen que haga ciertas cosas con la idea de que podría trascender y pasar a la historia como el gran libertador. Por lo pronto, nuestro país tiene que ver con mucho cuidado y mucha cautela lo que está sucediendo y estar atento también al desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. Una amenaza contra otro país que se cristalizara en hechos concretos también pondría en riesgo a México, porque dejaría abierta la posibilidad de que en Estados Unidos alguien pensara que sería fácil invadir nuestro territorio. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Por aquí nos encontraremos el lunes. Mientras tanto, descansen ustedes.